Historias de Reddit. Primera historia. Hotel La Fuente. A inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer, de parálisis del sueño. Aunque fue muy extraño, de una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación, vi como alguien o algo entró a la habitación y se dirigió a mi cama y subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda lleno de pánico y desesperación, y en cuanto pude alcanzar el apagador, desperté. Para haber sido un sueño, fue muy realista. Al día siguiente, se lo conté a los profesores a los que les impartí el curso, con quienes para ese punto había hecho muy buena amistad, y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda. Se cuenta que un general había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con esta versión. Luego de eso, me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven del lugar, las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. No es La Llorona. Afortunadamente 2 días después del susto había terminado la semana de cursos y podía regresar salvo a mi bello estado, dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche y ya no hubo más experiencias extrañas. Segunda historia, el parque. Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años. Regresando con un compañero del trabajo me dejó en X punto, relativamente cercano a mi casa, pero ese día, desde que bajé del auto, me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles de las cuales una es solo parques. Pero casualmente no funciona el alumbrado público, así que cuando cruzas la calle, la luz más cercana que podías ver estaba una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado, y a la misma distancia, la luz más intensa del otro lado de la calle es una casa donde un señor abre su ventana de las 5:30 a 6:30 am para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz, me quedé donde estaba mirando el parque. De un lado son bancas techadas y del otro lado de la calle es una cancha de básquetbol rodeada de árboles. Pero sentía que algo me miraba desde la cancha y pasé un buen rato mirándola. Creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veías un estilo de pelo y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora, mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más y al poco rato pude ver que se encendió la luz de la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz, me puse mis llaves a la mano y crucé el parque pegado del lado contrario a la cancha. Al llegar a la casa, le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me desperté alarmada alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos chismosos, un tipo de periódicos locales con notas alarmistas donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si fue hombre o mujer. Si bien, en retrospectiva, pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó. Y aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión, él regresaba ebrio de una fiesta y por la hora que era ya no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque, del lado contrario al que yo llegué. Hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí. Ya que no tenían puerta, se metió en una combi que daba espalda a la cancha de básquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada, escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar.
Pensando que era una pareja que fue a darse cariñitos al parque, se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y las siluetas rodeando a la víctima. No sabe si gritó al ver esa escena, pero ellos voltearon a verlo y cuenta que escuchó cómo gritaban que fueran por él o que él era el siguiente. No recuerda las palabras exactas. Entonces bajó del auto y corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar al periférico y ya ahí buscó cómo irse a casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí da algo de inquietud ver algo tan gráfico pasar tan cerca de donde vives en una zona donde normalmente no pasa mucho y que es considerablemente pequeña. Historia 3. La casa del abuelo. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche, etc. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi madre. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Recuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego oímos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monitor de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi madre salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado, como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente, me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto chaparro, con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizás fue un cholulteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. Historia 4. Airbnb embrujado, Ciudad de México. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el depa se veía colonial y bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra fea y pesada. El departamento solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los 60s y cuadros que se nota fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón, yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto, una puerta pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 am me despertó el sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo fuerte como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando, entonces lo desperté a fuerza porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no las cierra uno bien, pero esta puerta primero se abrió rápido y luego lento hasta quedar completamente abierta. La vibra en ese momento se sentía tan pesada, sentía como si estuviera yo invadiendo la casa de alguien. Y la viejita, yo digo que era una viejita, estaba bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir. Yo mientras me estaba muriendo de miedo. Al otro día, mi horrible esposo me cambió de lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita, porque aunque no lo acepta, bien que le dio miedo. Cada noche que pasamos ahí ocurrían cosas bien raras y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida, y eso que no soy religiosa. En conclusión, no se queden a dormir en Airbnb viejitos.
Déjame saber en los comentarios si deseas que hable más sobre estas experiencias paranormales encontradas en Reddit. Si te gustó, por favor dale like y comparte el video, es gratis y me ayudarás muchísimo. Sé parte de nuevas experiencias paranormales y leyendas por descubrir y ayúdame a crecer en las distintas plataformas que te muestro en pantalla. Por favor, sígueme en todas mis redes sociales para ver más contenido similar. Recuerda que si deseas que cuente una experiencia paranormal que te haya sucedido, puedes mandarme un correo electrónico. En la pantalla te dejo mi contacto. Gracias por quedarte hasta acá. Bye.